Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también ustedes, que han escuchado la verdad, la extraordinaria noticia de que han sido salvados y han creído. Han sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Verbum Domini. Show us, O Lord, your kindness, and grant us your salvation. You have favored, O Lord, your land. You have forgiven the guilt of your people. You have covered all their sins. You have withdrawn all your wrath. You have revoked your burning anger. Will you not instead give us life, and shall not your people rejoice in you? Show us, O Lord, your kindness, and grant us your salvation. I will hear what God proclaims, the Lord, for he proclaims peace to his people and to his faithful ones, and to those who put in him their hope. Near indeed is his salvation to those who fear him. Señor, has sido bueno con toda tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos tus pecados, has reprimido tu cólera. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. The Lord stood by my side. El Señor estuvo a mi lado y me dio fortaleza para que por mí la labor de oración se completara. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. Jesus said to his disciples, Entonces Jesús dijo a los discípulos,
El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, take up his que cross, cargue con su cruz begin to follow y me siga. in my footsteps. Whoever Si would uno quiere salvar la vida, la perderá. whoever loses Pero el que la pierda por mí, will find it. la encontrará. What profit ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero and destroy his si malogra su vida? process? What ¿O qué podrá dar para recobrarla? the Son of Man Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Verbum Domini. Laus tibi Christe. We hope and pray you all are having a Espero y oro porque estén teniendo un bendito y feliz fin de semana de Acción de Gracias. Y en este momento, al irnos acercando a las Navidades, pues hay abundante de comida y es muy fácil verse atrapados en este ciclo, especialmente yo. Cuando quedamos atrapados en esto, pues algunas veces perdemos de vista el mantenerse físicamente en forma y nos enfocamos en el consumo. today we Bueno, hoy tenemos que recordar que sí, espiritualmente tenemos que estar en forma, pero también, más importantemente, a pesar de en forma física, en buena forma espiritual. Esto es lo más importante, el estar en forma, en buena forma espiritual. Y go into tenemos una gran oportunidad para esto al entrarnos en la época de Adviento. celebrate today La forma espiritual, hablando el día de hoy como Saint Leonard, que es mi patrón y es un gran franciscano, high level es quien mantiene un alto nivel de forma espiritual many works by his y example por sus muchas obras y por su ejemplo y por la vida de Jesús en general es lo que nos da un poco de inspiración para todos y para nuestro propio camino hacia Dios y mantener nuestra forma espiritual. Saint Leonard. He lived in San Leonardo, quien vivió 1676. en los años 1600, nació en 1676, el 20 de diciembre, along en the Italia, Italian Riviera. a lo largo de la ribera italiana, en un lugar llamado Puerto Morris. It was there where he was brought up by Fue allí donde a great father named Dominic. fue criado por su abuelo Dominic. Su mamá murió de corta edad y tuvo una madrastra, pero San Leonardo fue a estudiar a Roma. Tenía las ambiciones y los planes de hacerse doctor, sin embargo Dios tenía otros planes para él y el Señor pues pronto lo guió a un encuentro con lo que San Leonardo llamó dos ángeles. ¿Y quiénes eran? Pues Would say that, well, these Leonardo diría que estos dos ángeles eran dos franciscanos vestidos en sus hábitos, andaban struck by their humility caminando y le llegó su humildad y su amor por San Francisco y por Dios. Entonces esta fue su inspiración para averiguar sobre la orden franciscana y fue lo que hizo. accepted. Y fue aceptado, Habit on recibió sus hábitos el 2 de octubre de 1697 the next year on October y 2nd. al año siguiente, el 2 de octubre también de 1698, tomó sus votos perpetuos y procedió a hacer los estudios para el sacerdocio. Al hacerlo, Toward the end of his studies, he becomes él, a finales de sus estudios, se enferma gravemente tuberculosis. de It tuberculosis was a sickness that stayed with him for about 5 y fue una enfermedad que permaneció con él por unos 5 años. The
al aproximarse a la ordenación, la enfermedad se puso más severa al punto en que pensaron que iba a morir. Así que lo que hicieron fue ordenarlo anticipadamente. Y entonces, en su lecho de muerte, no mucho después, orando a nuestra Santa Madre que lo tomara o que hiciera algo con él le dijo, bueno, si permites que viva, voy a comprometer mi vida a Dios y a predicar el amor de Dios, a convertir pecadores. Y muy poco después de haberlo dicho, se empezó a sentir mejor y se curó. Así que ahí estaba, ordenado sacerdote, y planteó que estaba comprometido, determinado a vivir este compromiso contraído con la Santa Madre. Y es conocido por uno de los mayores y más grandes predicadores franciscanos. San Leonardo no era una persona muy alta, era bajito de estatura, tenía el comportamiento de una persona empresaria, un poco agresivo, un poco intimidante. Sin embargo, era muy amable, especialmente cuando hablaba sobre el camino de la cruz y el amor del Señor. Él permanecería por horas en el confesionario y todo lo que quería era amar a Dios y mostrar el amor de Dios a otros. Leonardo, por tanto, hizo todas estas obras y fue conocido por muchas palabras poderosas e incluso milagros. Uno de los que hizo durante su vida fue la misión parroquial, y durante esta parte de su vida habían varios incidentes que ocurrían, especialmente en una semana donde, dándole atención a las personas antes de la misión, él hacía que las campanas de la parroquia sonaran, y a las personas no les gustó después de un tiempo. Era un poco irritante el continuar escuchando estas campanas, estamos ocupados haciendo cosas y nos interrumpen estas campanas. Entonces lo que hicieron fue, pues en aquellos tiempos no tenían las campanas electrónicas, sino que había que sonar las campanas mediante estas sogas pesadas que requerían de varios hombres para que las alaran. Pues las personas pues enrollaron las sogas para que nadie pudiera llegar a ellas y cerraron las puertas de la torre del campanario. Pues el momento llegó y las campanas empezaron a sonar muy ferozmente y no podían entender cómo, pero había sido un milagro, y pues era simplemente Dios atrayendo la atención de las personas para que vinieran a la misión. Otro de los milagros ocurridos era cuando muchas personas lo criticaron en su vida, e incluso un sacerdote lo criticaba muchísimo, diciendo que estas eran incidencias naturales o coincidencias, y decía que, bueno, es la fe la que le permitía, como un día en una montaña donde estaba parado, al terminar de hablar mal de San Leonardo, él resbaló, cayó de la montaña y estuvo colgando de las ramas de un árbol donde llegó, y tenía miedo porque el árbol estaba alto. Sin embargo, Dios le perdonó la vida al caer del árbol, pero quedó atemorizado. Entonces las personas que escucharon esto y que supieron de esto dijeron, bueno, ¿qué pasó con esas ocurrencias naturales que te ocurren? Y él entonces pues pidió disculpas y lo bajaron del árbol. Pero esto es lo que ocurrió cuando las personas se burlaban de San Leonardo, o bueno, en ese momento el padre Leonardo. De todos modos, una de las cosas sobre San Leonardo es que fue muy exitoso en su trabajo por Dios.
dando instrucciones espirituales. Pero lo que le hizo un predicador exitoso y ministeriante his time with God, fue su tiempo con Dios. he would Él that as diría que before I go out and give a retreat, antes de retirarse y terminar la misión, tenía que with the love of God. completar su misión con el amor de Dios. Y esto fue lo que le hacía, esto es lo que le hacía alcanzar forma espiritual. For every mission, before Él ponía a Dios antes de cada misión. we have like a week-long retreat or so, and then Si tenía un retiro de una semana antes de irse de misión, dedicaba tiempo a orar. one Y thing that he una de las cosas que él while he was on retreat and y hacía cuando estaba en sus retiros era estimular a otros, especialmente a los que asistían a las misiones. some of us we go to missions, we go to Y retreats, cuando algunos de nosotros vamos a misiones, retiros o conferencias y nos filled and was it estimulamos y estamos allí en la conferencia y quizás esto dura un par de días o una semana, St. Leonard knew this. He knew y San Leonardo sabía que las personas iban a sus misiones y tenían cierto fuego, cierto estímulo por un determinado periodo de tiempo. well, in my Sin embargo, decía, bueno, en mis propias palabras, para mantener su estado espiritual tenían que hacer algo y esto es lo que les ayudará y esto es lo que él recomendaba. En primer lugar, la devoción a los sagrados sacramentos, al sagrado nombre de Jesús, a Nuestra Señora, al camino de la cruz. meditating on the sufferings, the passion, Meditar sobre los sufrimientos, la pasión y la muerte. Y por supuesto, mantenerse en forma, ir a conferencias, ir a la misa, la homilía, las lecturas espirituales. San Leonardo dice, si hacen todo esto, mantendrán el fuego ardiendo en las misiones, lo mantendrán vivo. Y esas son maneras de mantenerse espiritualmente en forma. that's how we stay. Así es como se logra. Most importantly, what Lo más importante close to the Lord que mantenía a San Leonardo muy cercano al Señor y que mantenía su estado espiritual todo el tiempo era que siempre estaba meditando sobre la pasión de Jesús. constant. This is something he Esto era constante, algo sobre lo que él pensaba todo el tiempo. Por eso es que nunca se desalentó, por eso es que siempre tenía combustible para salir y predicar. Incluso cuando estaba cansado, pensaba en el camino de la cruz y esto pues lo lanzaba hacia adelante, aceleradamente, pensando en la cruz de Jesucristo. we are going into Mañana, Advent. cuando entremos en el periodo de Adviento, y este es un momento en el que debemos pensar sobre la anticipación alegre de la venida de Jesucristo para celebrar su sagrado nacimiento, To pray and to do penance. orar y hacer penitencia, ayunar. Again, like I was saying earlier, this is something we Igual que lo decía antes, es algo que a lo mejor olvidamos. Vamos a las fiestas de Navidades to maintain your spiritual fitness, to build on it. pero no olviden mantener ese estado, esa forma espiritual y prepararse. Al llegar este momento, hagan obras adicionales de caridad, hagan ayuno y penitencia adicional para prepararnos para recibir a Jesucristo. Y Leonard is una de las cosas que San Leonardo hacía es el pensar siempre en el sufrimiento de Jesucristo. Cuando tenemos un momento difícil o las circunstancias son abrumadoras y empiezan a acumular y nos preocupan las cuestiones, padecemos tentaciones, San Leonardo decía, remítanse a la cruz de Jesucristo. Eso es lo que Jesucristo nos dice hoy y es que muchos, todo el que quiera salvarse, pues que se niegue a sí mismo, que agarre la cruz y me siga, porque es muy fácil desistir. Sin embargo, Jesús nuevamente te dice, agarre la cruz, piénsese en Jesús en la cruz. Y lo que encontramos allí con Jesús en la cruz es puro amor, caridad perfecta, misericordia, humildad perfecta. Todo está allí y lo vemos ahí mismo, el sufrimiento y por supuesto mucho más que el sufrimiento de cualquier otro.
But he also ha habido tanto amor que se sabe que ha sufrido con nosotros of suffering, you know. y padecemos todo tipo de sufrimientos físicos, humillaciones. Experience all of them. Jesús lo experimentó todo Easily empathizes with us. y And this should empatizó tanto con nosotros, when we're que esto es lo que nos alienta en nuestros momentos de dificultades y tribulaciones, think about the way of the cross. pensar en Jesucristo, pensar en el camino de la cruz. Majority of Y St. Leonard's en Parish la mayoría de las misiones parroquiales de San Leonardo, él predicaba el camino de la cruz. Él empezaba con su devoción. La devoción ya estaba establecida, pero él hizo del camino de la cruz una devoción, lo hizo popular responsible for y en gran modo fue responsable por la erección de estas estaciones en las all throughout Italy. iglesias, lo hizo por toda Italia. He put up Él about 572 throughout his life. creo que en su vida pues montó 572 de estas estaciones y este es el poder y la importancia de meditar y de predicar el camino de la cruz. Por tanto, hermanos y hermanas, al aproximarnos al Adviento y mirar hacia Jesucristo And we stay close to y permanecernos cercanos a la cruz de Jesucristo, es en la cruz donde vamos a perseverar, es en la cruz donde vamos a recibir tanta fortaleza, tanta caridad y tanta victoria. Que Dios les bendiga.